Muy bien, queridos, pues vamos a arrancar. Ya estamos un buen número y empezamos. Los demás hermanos pues se van a ir uniendo. Y entonces hoy nos íbamos a meter de lleno en el día 3, pero justo en la porción, en la parashá de esta semana pasada, que dejamos atrás repasándola, encontré una referencia que tiene que ver con el día 2. Y ahora algo que no había metido aún en el material, entonces lo quería compartir de manera exclusiva. Sí, he estado tentado a compartirlo en redes, digo no, digo, se lo comparto primero a ellos y ya luego lo haremos. Así que en primicia vais a ver esto de que voy a compartir. Entonces, nos vamos al día 2 todavía, un poquito, y vamos a recordar algo. Voy a compartir la presentación con vosotros. Aquí. Ahí, perfecto, ya lo tenemos. Vale. ¿Me confirmáis como el César si se ve la presentación, por favor? Ahí está, Salvado de los Leones. Muy bien. Digo, si me hacen así, Isa, malo. Me mandan al foso. Muy bien, bueno que se vea, así que excelente. Si recordáis, esto es algo que ya estuvimos hablando. Simplemente lo tomo, lo recordamos para la idea que voy a transmitir a continuación. Bien. Habíamos dicho que la palabra Shamaim, si la dividíamos en dos, dividíamos la mem, nos queda una mem por aquí y otra mem por aquí. Esta era la forma que tenía la mem al final de palabra. En hebreo hay 5 consonantes que cuando se escriben al final cambian de forma, pero ya está, solo es la forma lo que cambia. Bien, es como si nosotros escribiéramos la M, pues en lugar de así, cuando la M fuera al final de palabra, decidimos que ahora la M será así. Y ya está, ¿vale? Básicamente para no complicar el tema. Entonces aquí en hebreo pone sham, es un adverbio que significa allí. Sham o shama. A veces también lo vamos a encontrar escrito como shama. Es lo mismo, es allí o allá. Bien, es el adverbio. Y decíamos que mayim es aguas. Entonces, sham mayim, allí aguas. Y lo haríamos como una oración nominal, allí hay aguas o allí están las aguas. Bien. De hecho, literalmente era así. Ya habíamos dicho que cuando se separan, o Dios por medio del firmamento separa las aguas de las aguas, hay unas aguas que están sobre el firmamento según la cosmología de Génesis 1 y por lo tanto recordemos que en el diluvio vamos a tener que las puertas de los cielos se van a abrir y lo que va a caer es agua. Entonces, la concepción era que el agua venía de arriba, la lluvia venía de arriba, y por lo tanto viene de los Shamaim, allí hay aguas. Bien, es bastante sencillo la manera de pensar y de entender este concepto. Pues bien, viendo esta palabra Shamaim, voy a pedir que la recordéis porque va a aparecer el adverbio con Mayim hablando del Mishkan. Cuando hablamos del Mishkan, hablamos de la habitación de Dios, la morada divina, en lo que se ha traducido a veces como tabernáculo. El tabernáculo realmente no traduce tan bien como podría la idea de Mishkan, que sería la habitación de Dios, la morada de Dios en medio de su pueblo. Bien, que es eso precisamente. Entonces, cuando nos vamos a esa parte de la Torah, vamos a ver que realmente hay una conexión de los cielos con el Mishkan. Y además vamos a hablar que hay una conexión cósmica entre el Mishkan y la creación. ¿Sí? La vamos a tratar de manera resumida y cada uno luego pues lo dejo como un hilo del que cada uno luego en su estudio personal puede ir tirando y puede ir profundizando. Pero es una conexión que creo que vale la pena aportarla, aunque sea a modo introductorio, y ya pues, si Dios lo permite, llegamos a Shmot, a Éxodo, pues ya trabajaremos con ella de manera más profunda. Bueno, conexiones hay muchas en la escritura, en el Tanaj. Entonces, fijaros qué tenemos aquí.
Éxodo 30, 18 nos habla del lavacro, la fuente, el quillor realmente, de cobre, ¿sí? Algunas traducciones van a verter bronce. Realmente la palabra nehoshet eh, se traduce bronce, se traduce cobre, a menudo indistintamente. Pero el bronce es una aleación, bien, de cobre y a menudo estaño, pero hay otras aleaciones que se hacen para obtener el bronce. Entonces, puesto que hablamos del Mishkan, puesto que hablamos del santuario de Dios, hablamos de un edificio, una habitación que no tiene mezclas, que no tiene impurezas, donde todo tenía que ser tahor, donde todo tenía que ser puro y por supuesto consagrado para el edificio. Así que eh, prefiero y entiendo que es preferible traducir por cobre antes que por bronce. Ahora, cuando uno busca en Google es la fuente de bronce, porque si busca la fuente de cobre, de pronto no le puede salir nada, o le saldrán instrumental quirúrgico de hace un tiempo, que se utilizaba también en los hospitales y demás. Bueno, dice, ¿verdad? Es un lavaco de cobre, un quillor nehoshet, es lo que tenemos aquí, y su base de cobre para lavar. Y dice, y lo pondrás entre la tienda de reunión y el altar. ¿Dónde estaba el firmamento, el Shamayim? Entre las aguas y las aguas. Esto es muy interesante también. Bueno, entre la tienda de reunión, el o el Moed, y el altar, el Misbeach. Y pondrás, fijaros que tenemos aquí, dice Éxodo 30, 18, pondrás allí aguas. Fijaros, este texto en azulito es el texto que tenemos aquí en azulito, en hebreo, que nos dice Shama Mayim. Shama Mayim. Si recordáis, hemos visto el adverbio como Sham, que era este adverbio, y os he dicho, bueno, puede ser Sham, que era con un kamach, puede ser Sham, o puede ser Shama. Indistintamente es el mismo adverbio, allí o allá. Entonces, Shama Mayim, fijaros que si lo leemos rápido, Shama Mayim, es como Shamayim prácticamente, y de alguna manera lo que nos está dando a entender Éxodo 30, 18 desde el texto hebreo que se puede percibir obviamente mejor, es que de alguna manera este lavacro de cobre equivale a los cielos en la creación. Así que tenemos un elemento en una habitación, en una construcción, que es el Mishkan, igual a otro elemento que son los cielos en la creación, en Génesis 1. Bien, ahora me llamó mucho la atención que precisamente el lavacro es el segundo objeto en orden cuando uno entraba al santuario, cuando uno entraba primeramente al atrio, obvio, se encontraba el altar del holocausto, el altar donde se hacían las ofrendas, el altar de cobre, y el segundo objeto que aparecía era precisamente el lavacro, la fuente, el quillón. Claro, teniendo en cuenta que el lavacro es el segundo objeto en el Mishkan y que los cielos es el segundo elemento en la creación, que además aparece en el segundo día, aparece, Dios lo crea, no es que aparece por arte de magia, es que Dios lo hace, lo afirma. Bueno, me llamó mucho la atención, digo, ¿cómo es posible que tenemos un segundo objeto en el Mishkan que se le llama indirectamente Shamayim, y además tenemos los cielos que también están en el segundo día, es el segundo elemento en la creación? Y me puse a ver los elementos que tenemos en el Mishkan. Aquí lo tenéis, bien, es como una vista lateral con el Mishkan abierto, con la tienda propiamente abierta por el lateral, de tal manera que aquí juntos tenemos la mesa y aquí tenemos la menorá, ¿sí? Porque uno está a un lado y el otro al otro. Supuestamente está uno enfrente del otro. Aquí tendríamos el altar del incienso, aquí tenemos el arca, aquí estaría precisamente esa fuente de cobre y el altar. Bien, entonces es esa vista. Y aquí tenemos el velo, el parojet que separaba
ambas estancias, el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, fijaros, si contamos los elementos, vamos a tener uno, el atrio con al altar, vamos a tener dos, el quillor, vamos a tener tres, la mesa del pan, vamos a tener cuatro, la menorá, el candelabro, vamos a tener cinco, el altar del incienso, vamos a tener seis, el velo, y vamos a tener siete, el arca. Siete elementos, ¿cómo? Tenemos siete elementos, igual que 7 días en Génesis 1. Y bueno, puse a establecer una relación que obvio va a quedar también a vuestro juicio, a vuestro criterio, a vuestra investigación, a vuestro estudio, donde podemos ver lo siguiente. En el primer día, en el día 1, tenemos la creación de la luz y la separación de la luz y la oscuridad. Pues bien, en el Mishkan, lo primero que nos encontramos es con ese atrio, con ese altar. ¿Qué hace? Separa el espacio profano, por decirlo así, del espacio sagrado. Y además, aquí, aunque ahora está apagado, siempre había fuego encendido, porque además era un fuego que cuando se construye el Mishkan es un fuego que desciende del cielo de Dios y había un holocausto continuo, el Olat Tamid, holocausto continuo que siempre estaba ardiendo. Por lo tanto, siempre teníamos ese fuego, esa luz, que además separaba ambos espacios con el atrio. Bien, así que ahí teníamos una relación entre el día 1 y el primer elemento del Mishkan. Luego el Quillor, ya lo hemos mencionado, no voy a repetir más ahí, cielos y la fuente, el lavacro, donde precisamente son llamados Shamamaim, allí aguas. Después nos encontramos el tercer elemento en la creación es la tierra, y no solo la tierra seca, que es la primera parte, lo empezaremos a ver hoy seguramente, sino que también tenemos la tierra que reverdece y reverdece de todo aquello que tiene el potencial de generar vida, porque todo Dios lo crea con semilla. Bueno, tenemos en el Mishkan la mesa de los panes de la presencia. ¿Y de dónde viene el pan? Pan viene pues de los cereales, que ¿de dónde salen los cereales? De la tierra. Así que tendríamos conectada la tercer día de la creación con tercer elemento que encontramos ya en este caso sí, el lugar santo. Bien, de hecho hay una bendición sobre el pan que te dice el fruto de la tierra, el producto de la tierra. Entonces, ¿de dónde sale el pan? De la tierra. Bien, entonces tenemos esa conexión. Luego, en cuarto lugar, tenemos en la creación el cuarto día, que aparece o que Dios pone en los cielos, pone las lumbreras. Dice la lumbrera mayor, la lumbrera menor, también las estrellas. Bueno, ¿qué tenemos en el Mishkan como cuarto elemento? La menorá. La menorá que sirve para alumbrar y de hecho se utilizará también un lenguaje similar, porque tanto las lumbreras como la menorá tienen el mismo propósito, el de alumbrar. Bien, en Génesis nos lo dice así. Dice, pongamos estas lumbreras para que alumbren sobre la tierra, también para separar, en fin, hay varios propósitos que veremos en el cuarto día, pero tenemos una relación entre el cuarto elemento y el cuarto día de la creación. Luego el altar, este sí me fue un poco más complejo, pero si pensamos un poquito en el altar del incienso, el incienso es algo que sube, algo volátil, que asciende hacia los cielos, algo muy efímero. ¿Y qué tenemos en el quinto día de la creación? Bueno, tenemos peces y tenemos aves, los seres que vuelan en la creación y que están en los cielos. ¿Sí? Entonces ahí, por esa parte de las aves, en el quinto día, tendríamos también esa conexión con ese altar del incienso. Después tenemos el sexto día, la creación de los animales tanto terrestres como luego hacia el final del sexto día, la creación del ser humano. Bien. Y en el Mishkan hablamos del velo. Bueno,
El velo, según el escritor de la llamada carta a los Hebreos, se compara a la carne de Jesús. Y dice, por su carne, se abrió el camino, igual que el velo, y compara este velo con carne. Bien, esto lo tenéis en Hebreos. No recuerdo el texto exacto, la referencia, pero está en, no sé si es Hebreos 10, si mal no recuerdo, por ahí anda. Tenéis ese texto donde se nos va a comparar el velo a la carne. ¿Y qué tenemos aquí? Precisamente este elemento. Bien, entonces, sexto día, esa carne, que es el velo simbólicamente, sería eso. Y por último, bueno, el arca. Tenemos la creación en el Shabbat y el arca. ¿Sí? Y el arca es un lugar de reposo, el reposo de Dios, donde está Dios habitando, porque aquí dice, bueno, desde aquí te voy a hablar. Entonces, realmente aquí está Dios, la presencia de Dios y ese Shabbat, ese reposo que también tenemos en la creación. Bien, así que bueno, de alguna manera lo que tenemos aquí es ese Mishkan, ese santuario, entendido como un microcosmos. Bien, tenemos en Génesis 1, tenemos ese cosmos, ese lo ordenado, y en el Mishkan tenemos un cosmos pequeñito, ¿sí? La casa de Dios, pero en pequeñita. Pensemos que la tierra, los cielos, en determinados textos bíblicos, se van a utilizar también como trono de Dios. ¿Sí? Dice que el trono está en los cielos y que la tierra es el estrado de los pies. En este sentido es la morada de Dios desde donde Dios reina también, desde donde Dios gobierna. Y el Mishkan tenía también esa función, de alguna manera, en medio de su pueblo. ¿Bien? Entonces, eh, hay una conexión, Génesis 1 con el Mishkan. La va a ver además en Éxodo 40, si mal no recuerdo, donde van a aparecer 7 frases. Aquí lo tengo, esto no lo tenía anotado, esto ya es de memoria, donde se va a decir que Moisés lo hizo así, hizo Moisés como Dios le había mandado, se va a repetir 7 veces en conexión con esos 7 días de la creación. Es decir, vamos a tener varios elementos que, como nos recordaba Haya, Éxodo nos lleva, o Shemot nos lleva a Bereshit, Éxodo nos lleva a Génesis, porque ambos están conectados. Y ahí en el chat Silvita ha aportado el texto, gracias Silvita, Hebreos 10:20. Mira, no me equivoqué de capítulo, voy mejorando en las citaciones. Era el capítulo 10, pero no recordaba el versículo. Muchas gracias, Silvita, por aportar esa cita. Bien, así que bueno, aquí os dejo, como decía, un hilo, porque aquí habría que seguir andando y seguir profundizando, cosa que, si el Eterno lo permite y nos permite llegar a Shemot, veremos con detalle. Nos vamos ahora al tercer día de la creación. Bien, voy a cerrar la presentación de antes y nos vamos ya al tercer día y arrancamos con el tercer día. Hasta aquí entonces, segundo día de la creación, hasta aquí los cielos y bueno, todo lo que hemos estado considerando de las diferentes también interpretaciones y arrancamos con el día tercero, Yom Shlishi. Y es un fragmento que lo tenemos desde Génesis, el capítulo 1, obvio, versículo 9 al 13. Esta obra del tercer día se va a llevar a cabo en 2 partes. Entonces, vamos a analizar las 2 partes por separado, pero es el mismo día, es una obra completa a la del tercer día, ¿sí? Solo que tiene como 2 fases en la construcción de este día. La primera fase sería la reunión de las aguas y la aparición de la seca. Cuando hablo aquí de la seca, vais a ver ya por qué. En el texto hebreo es justamente lo que dice. Habla de la seca. Esa es la mejor traducción, la traducción más literal del término hebreo, que es Yavashá. Y lo veremos ahora también en esta presentación, en este día. Va a aparecer ese término, lo vamos a trabajar porque además va a ser un término que nos va a conectar con
la interpretación profética de Génesis. Bien, entonces, literalmente se habla de la reunión de las aguas, recordemos las aguas que están debajo de los cielos, obvio, y la aparición de la seca. ¿La seca qué es? Sí, aquello que se llamará tierra, pero hasta este momento, en Génesis 1, no tenemos tierra seca hasta el tercer día. Recordemos, la tierra está bajo las aguas. La tierra está bajo las naciones. Ya hablaremos de qué es esa seca que emerge de las naciones cuando las naciones son reunidas. Eso es, bueno, impresionante. Espero que, no sé si nos dará tiempo hoy a ver todo eso, pero si no, la próxima semana espero podamos verlo. Entonces, Génesis 1, del 9 al 10, ahí tendremos esa primera parte. La segunda, vamos a tener que el reverdecimiento de la seca. Y eso lo vamos a tener de los versos 11 hasta el 13, que es el final del día, donde esa seca que ha aparecido y ha sido descubierta por medio de esa reunión de las aguas, va a ser, y Dios le va a ordenar que reverdezca, y por lo tanto vamos a tener un elemento seco que pasa a tener vida vegetal y vida vegetal abundante. Bien, y esto, por supuesto, nos va a dar mucho que hablar en cuanto a la interpretación profética. Y además todo esto está ocurriendo en el tercer día, algo que también es profético y también lo vamos a ver Dios mediante. Empezamos entonces con la primera parte del tercer día, esa reunión de las aguas. Dice en Génesis 1, los versos 9 y 10, y dijo Elohim, sean reunidas las aguas de debajo de los cielos al lugar uno, y sea vista la seca. Y fue así. Verso 10, y llamó Elohim a la seca tierra, y al Micvé, perdón, aquí no iría, así iría, al Micvé. O bueno, sí, a la Micvé, porque es femenino. Estaría bien escrito, disculpadme. Lo voy a corregir para que no, nadie se confunda. Sí, a la Micvé de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Bien, entonces, esta es la primera parte. Y lo que hace aquí Elohim es lo siguiente. Lo vamos a ir comentando punto por punto. En primer lugar, habla la reunión de las aguas. Y no digo que crea, no digo que hace, porque aquí lo único que vemos, si nos fijamos, dice, y dijo Elohim, sean reunidas. Habló. Y dice que fue así. Entonces, las aguas son reunidas por la palabra de Dios, no por ningún acto de hacer, de construir, de moldear, de poner, de dar. No. Aquí lo que Dios hace es hablar y esto va a ser importante. Por eso utilizo este lenguaje que aunque tal vez no estamos acostumbrados, es saludable familiarizarse con él porque nos conecta con el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Cómo a su orden las aguas se reúnen sin necesidad de que él haga más que hablar. Y esto va a tener también su importancia con la dimensión profética, ¿eh? Así que, lo primero, habla la reunión de las aguas. El relato se va a centrar en este punto, en lo que hay bajo los cielos. Es decir, a partir de aquí, salvo el cuarto día donde volveremos, bueno, el cuarto, quinto día donde volveremos al Shamayim, pero no va a hablar de sobre el Shamayim, sino bajo el Shamayim. Es decir, bajo ese firmamento que es llamado cielos. Se estima, estos son cálculos aproximados que he encontrado en fuentes científicas, donde nos dicen que en todo el planeta hay 1.260 millones de trillones de litros de agua. Es una cantidad que para mí no hay demasiados ceros. No estoy acostumbrado yo a ver tantos ceros en ninguna parte. Entonces, para mí esto es una cantidad ingente, astronómica, de litros de agua. ¿Bien? Este dato lo traigo a colación para que pensemos que si toda esta es la cantidad que hay en el planeta, pues veamos que fueron reunidas con el solo hablar de Dios. Es decir, qué poder, desde una consideración literal del texto, qué poder no tiene Dios cuando le ordena a todas estas aguas
a toda esta cantidad sin necesidad de hacer el más mínimo gesto, que sean reunidas y se reúnen a la orden de Dios. Realmente Génesis 1 nos está presentando un Dios que tiene un poder inimaginable, incalculable para el ser humano. Ningún otro Dios puede hacer esto. Solo el Dios de la Biblia, solo el Dios de Israel, solo Adonai. No, no hay otro Dios que pueda crear de esta forma. ¿Sí? En otros relatos, en otras cosmogonías, se nos presentan a varios dioses y se nos presenta todo un escenario y Dios hablando y creando por la palabra. Y esto es fundamental cuando entendamos y veamos bajo la óptica que ya hemos analizado a las aguas como naciones. ¿Cómo Dios va a poder gobernar las naciones con su sola palabra? Entonces nos va a dar también una tranquilidad, una confianza absoluta en este Dios al que no se le escapa nada de control por grande y por indómito que le parezca al ser humano. Una de las fuerzas que el ser humano no puede controlar es la fuerza del mar. ¿Sí? Viene un tsunami y adiós. Corre todo lo que tú puedas y no vivas en primera línea de mar, porque si no, acaba contigo. Entonces, esa fuerza del mar que desde el antiguo Próximo Oriente se veía como el caos, ¿sí? Donde habitaban seres terroríficos, además, ya lo hablaremos cuando veamos la creación de los seres de las aguas, se les llama grandes dragones había en el mar, porque ahí hay bestias y el mar es insondable, nadie ha podido medir la profundidad del mar. Bueno, pues si Dios, con el solo hablar, tiene el poder de controlar esto, pues igual las naciones, que a veces a nosotros se nos pueden antojar incontrolables, fuerzas que nos superan como meros individuos, como meros ciudadanos, pero que conocemos a un Dios que tiene el control y que eh, sin frivolizar, pero Él puede mover esas fichas soberanamente, soberanamente, porque es Dios y Él tiene el absoluto control y esto es algo que se ve a lo largo de la literatura bíblica, se ve a lo largo especialmente de los libros llamados históricos o los profetas. Ahí vemos cómo realmente Dios tiene el absoluto control sobre todas las cosas. Y esto justamente, mira, ya voy a enlazarlo con lo que tenía aquí en la presentación, esa interpretación profética, y lo vemos aquí en Jeremías 3:17. Esta idea que os estoy trasladando, donde nos dice en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Adonai. Esto sería muy interesante, os lo dejo también como tarea, trono de Adonai. Y dijimos que los cielos, los Shamaim, eran llamados el trono de Dios. Bueno, aquí se le llamará Jerusalén trono de Dios. Así que hay una conexión entre Jerusalén y los cielos como morada divina. Y es una idea que no debería extrañar porque también va a aparecer en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis. ¿Bien? Esa nueva Jerusalén. Pero bueno, ahí os dejo ese detalle. Y dice que por eso citaba Jeremías aquí, y se reunirán en ella todas las naciones, igual que las aguas al principio, al nombre de Adonai a Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces vemos cómo Dios, por boca del profeta, está anunciando también una reunión de naciones. Entonces vemos Jeremías 10, 6 y 7, nos dice, no hay como tú, Adonai. Grande eres tú y grande es tu nombre en poder. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? ¿Quién gobierna las naciones? También en este tiempo no es otro que nuestro Rey, que nuestro Señor, que nuestro Adonai, el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso ese capítulo de Génesis y el entender quién es el creador es tan necesario para este tiempo también.
¿sí? Porque está profetizado y se está cumpliendo que se levantará nación contra nación. Y habrá guerras, y habrá rumores de guerras, y habrá terremotos, y habrá... ¿Quién está detrás de todo este escenario? Un escenario que a veces se mira con ojos humanos, se mira desde los noticieros, se mira desde las redes sociales, se mira, pero hay una mirada que podemos dirigir a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué el salmista tiene que recordar que el socorro viene de quien hizo los cielos y la tierra? Porque quien hizo los cielos y la tierra, en Génesis 1, tiene el absoluto control sobre algo tan incontrolable como serían las aguas. Y si tiene ese control sobre las aguas, nos recuerda que luego tiene el control sobre las naciones y que a su voz las naciones van a hacer lo que él ha determinado que se haga. No se le va a escapar de la mano que, oye, ahora hay un conflicto entre Israel, Hamas. Uy, se me pasó. Estaba mirando hacia Zimbabue y aquí me la liaron. No, está el control. Dios tiene el control absoluto de todo lo que está ocurriendo en el panorama internacional. Él es el que gobierna, Él es el rey de las naciones. No hay otro rey sino Él. ¿Bien? Entonces, esta fe nace de tener muy claro Génesis 1. Es una fe arraigada, como no puede ser de otra manera, en la Torah. Y dice, continúa el texto, porque a ti es debido, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay como tú. ¿Sí? ¿Qué presidente, qué monarca, qué gobernador, qué dictador se va a comparar a nuestro Señor? ¿A quién le compararemos? ¿Qué faraón, qué Nabucodonosor es como nuestro Dios? De ahí que los profetas pueden plantarse ante reyes y decirle, mira, estoy ante ti, pero no ante ti, sino ante mi Dios a quien yo sirvo. Y por eso pueden afirmar sus pies como afirmó, por ejemplo, Elías, ante un rey malvado como era Acab. Porque él sabe que no está ante ese rey solamente, sino que está ante Dios, rey de reyes, soberano. Y esto pues sin duda necesitamos más que nunca en este tiempo tenerlo bien presente, no olvidar quién está detrás de todo lo que está ocurriendo, ¿eh? Otros textos, aquí os digo como siempre, referencias que podéis luego mirar, que por favor no dejéis de mirarlas, ¿eh? No digáis, bueno, pues ahí están, tomaros el tiempo, Sofonías 3.8, Joel 3.2, también en el libro de Joel capítulo 3 del 9 al 16, Miqueas 4 del 11 al 13 y Zacarías 14 2 y 3, donde se habla precisamente en esta línea de una reunión de las naciones que está profetizada para los últimos tiempos, los últimos días. Y nos estamos acercando, sin duda, cada vez más a esos últimos tiempos, a esos últimos días. Por lo tanto, esa profecía nos va a venir muy bien tenerlas presentes y ver de nuevo que es Dios al control de todo lo que está ocurriendo. Bien, así como Dios controló las aguas en Génesis, también está el control de las otras aguas, las aguas simbólicas que son las naciones. Y veis cómo la simbología nos lleva a la profecía. En el momento que entendemos el símbolo, podemos conectarlo proféticamente. Así que sobre todo la interpretación simbólica y la interpretación profética están entrelazadas, ¿sí? No van la una sin la otra. Interpretamos simbólicamente, pero automáticamente ya nos da a entender también una serie de profecías que aunque solo estamos viendo Génesis 1, pues obvio estamos viendo mucho más, porque luego leeréis otros textos y diréis, ay, ahora entiendo este texto de otra manera, por ver Génesis 1 a través de las diferentes maneras de interpretar. Bien, seguimos entonces. Fijaros, yo pensaba que íbamos a avanzar más, ¿eh? Habla que sea vista la seca, es lo segundo que Dios hace. Hasta aquí, como dije, no teníamos tierra seca. De hecho, no teníamos tierra como la conocemos. Lo que teníamos era un globo, una bola de agua, básicamente. La tierra estaba debajo, estaba sumergida. ¿Sí? No, a ojo humano no se veía porque además todo estaba oscuro. ¿Sí? Esto en Génesis 1, al inicio del capítulo, es lo que tenemos. Entonces aquí
Dios habla que sea vista la seca. Fijaros, dice, y sea vista, y dijo Elohim, por eso vuelvo a decir que habla, y sea vista la seca, Ayabashá, este es el término que os he dicho antes, que justo significa eso, que además es femenino, porque la palabra tiene ese género. Dice, y llamó Elohim a la seca, dice, Vaikra Elohim la Yabashá Eretz. Fijaros que el nombre de la seca va a ser tierra. Así que según Génesis 1, la tierra es el nombre que recibe la seca. La tierra, cuando está cubierta de aguas, no es tierra. Es tierra en el momento que Dios la nombra al ser vista porque las aguas se han reunido en un lugar. En ese momento se descubre, aparece, es vista esa seca, esa tierra seca, ¿bien? Que se va a llamar tierra. Y luego continúa diciendo, bueno, y al mikve de las aguas llamó mares. Luego hablaremos del mikve. Entonces, Yabashá. Yabashá, en algunos casos se traduce como tierra firme, como continente. Es la idea opuesta a mar, obvio. A la reunión de las aguas la va a llamar mares. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos lo contrario a los mares, es esta tierra. Y en ese sentido, lo contrario a todas esas naciones que han sido reunidas. Es algo distinto y debe ser algo distinto, porque tiene un propósito distinto. ¿Sí? Esto no lo hace ni mejor ni peor, pero sí diferente. Y a veces el diferente pensamos que es mejor, o a veces diferente pensamos que es peor. No, diferente es diferente. Tiene otro propósito, nada más. ¿Sí? También la tenemos como secano, como páramo, es lo opuesto a regadío. Por lo tanto, si os fijáis, opuesta a mar, opuesta a regadío, opuesto a todo lo que tiene que ver con las aguas. Una tierra seca, que diríamos. Es un sustantivo, este sustantivo Yabashá, que aparece, y aquí tenéis todas las citas, aparece en Éxodo 4, 9, 14, 16, el 22 y 29. Este texto lo vamos a tomar ahora y algunos más. 15, 19, Josué 4, 22, Nehemías 9, 11, Salmo 66, Isaías. Bueno, son todas referencias donde aparece el término Yabashá. Y es muy curioso, porque este término, en las siguientes referencias, lo vamos a ver aquí en estos textos, como os decía, vais a ver de qué habla Yabashá, para seguir haciéndonos una idea del término que tenemos en Génesis 1, y no solo eso, sino que seguimos en esa interpretación profética que ya hemos empezado en esa reunión de las aguas, en esa reunión de naciones de las que Dios tiene el control. Bien, y vamos a ver qué nos dicen algunos de estos textos. Éxodo 14, 16, 22 y 29. Leo salteado, ¿vale? Cada paréntesis de esto es que saltamos, porque hay texto aquí en medio que no vamos a leer. Lo hago así, ¿por qué? Porque en estos textos es donde aparece el término la seca. ¿Bien? Y fijaros de qué episodio se nos está hablando. Dice, verso 16, y tú, eleva tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel en medio del mar por la seca. Y entraron los hijos de Israel en medio del mar por la seca, y las aguas eran para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Verso 29. Y los hijos de Israel anduvieron por la seca, 3 veces, fijaros, en medio del mar, y las aguas eran para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. ¿De qué episodio nos está hablando? El cruce del Yam Suf, el mar de Cañas. Nadie me diga mar rojo, por favor. El mar de Cañas, el Yam Suf. Vamos a tener que justamente en ese éxodo, en esa salida de Israel de Egipto, y por lo tanto en una idea que es el nacimiento de Israel como pueblo libre, que van a pasar por la seca. La seca se va a quedar al descubierto por medio de qué? Por medio, fijaros, de cómo Dios ordena por mano de Moisés, que Moisés eleva la vara, extiende la mano y divide el mar y ordena las aguas que se separen, las aguas, y la seca queda al descubierto, igual que en Génesis 1, el tercer día de la creación. Las aguas se apartan a un lado y al otro lado, queda descubierta la seca. ¿Y la seca para qué era en este caso? Bueno, para que Israel pase por ella, en medio de las aguas, y tendremos la idea de un parto. Ya vamos a ver un poquito de eso
más adelante. Fijaros aquí el texto, es el mismo texto, Éxodo 14, 16, 22 y 29, pero en hebreo. Como era muy largo, no podía ponerlo junto. Entonces lo he puesto en dos diapositivas separadas, dos imágenes. Pero si os fijáis, aquí tenemos vaya, vaya y vaya, que es en la seca o por la seca, ya que la preposición es tanto en o por, y también con. Entonces, es esto, por la seca, por la seca, por la seca, es la misma palabra que tenemos en Génesis 1 cuando dice Dios, y véase la seca. ¿Bien? Otro episodio, y seguimos con esos textos, Josué 4:22. Dice, y manifestaréis a vuestros hijos diciendo, por la seca, vaya, cruzó Israel este Jordán. ¿De qué momento nos habla? De la entrada en la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. Cuando cruzan de un lado al otro del Jordán, donde entran los sacerdotes con el arca, luego las aguas se retiran y volvemos a tener un episodio que nos evoca a esa salida de Egipto. Entonces, tanto en la salida como en la entrada, y por lo tanto, en dos momentos importantes, álgidos de el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo, tenemos la apertura de aguas con la seca, que es el espacio por donde cruza Israel. ¿Sí? Así que la seca de qué nos está hablando, pues tiene que ver con el nacimiento de Israel, esa reunión de aguas y esa seca que queda al descubierto por donde Israel cruza y por donde Israel de alguna manera pasa, es bautizado. Tenemos también ese lenguaje en la Biblia, Pablo lo va a utilizar, bautizados en el mar, aunque sin estar cubiertos por las aguas, interesante, pero sí pasando por en medio de ellas. Por este lugar vamos a tener ese nacimiento de Israel como pueblo libre, alcanzando las promesas de Dios, tal y como él había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, la salida de Egipto y la entrada a Canaán, curioso, están vinculadas al tercer día. Y esto va a ser importante también a nivel profético. Bien, porque los dos momentos, la salida de Egipto, la entrada a Canaán, van a tener y van a pasar en el tercer milenio. No es casualidad. No hay ninguna casualidad en la Biblia. Ahora, como decía hace un momento, igual que cuando un bebé va a nacer, se dice que la mujer que ha roto aguas, ¿no? Y la bolsa que contiene todo el líquido amniótico se tiene que romper y las aguas tienen que salir. Entonces, fijaros, un bebé cómo está sumergido en las aguas. ¿Sí? Está como la tierra al inicio. Esto es muy bonito también. Tenemos un Génesis 1 donde la tierra está cubierta por aguas. Luego esas aguas Dios las ordena, tanto las de los cielos como las que están por encima como las que están debajo. Las que están debajo se apartan y en ese momento, cuando la mujer rompe aguas, nace el bebé. ¿Sí? De hecho, hace falta que eso se rompa y el bebé dice, oye, me toca salir. Me toca salir. Bueno, pues lo mismo pasó cuando Israel nació. Y digo cuando Israel nació, entended, como pueblo libre, porque Israel ya era Israel en Egipto. En Egipto ya era un pueblo, pero estaba esclavizado, estaba bajo las aguas. ¿Sí? Llega a ser Israel y llega a nacer cuando esas aguas se apartan, Dios las aparta, ¿sí? Y entonces nacen. Y en ese momento también tenemos ese nacimiento cuando las aguas se partieron. ¿Sí? Así que vemos cómo Génesis 1, el tercer día de la creación, estaba profetizando y anunciando lo que iba a ocurrir en el Éxodo y lo que iba a ocurrir también en la entrada a Canaán. Con la entrada a Canaán. Es un día profético que va más lejos de eso. Pero en el momento que tenemos Génesis 1, que es al inicio de la Torá, aún no había ocurrido ese evento. Por lo tanto, en el momento de Génesis 1, eso era profético. Para nosotros forma parte del pasado, pero visto desde atrás hacia adelante, era algo que estaba por ocurrir. ¿Bien?
Así que, sea vista la sé que cómo vamos de tiempo, pues creo que voy a dar ya paso casi a preguntas y a comentarios para que luego no se nos haga muy tarde.